La luz y la energía eléctrica, el cine, el sonido grabado, son innovaciones que inspiraron otras tan dispares como el mimeógrafo y el punzón de tatuaje. Nuestro mundo es su mundo hecho realidad, cambiado para siempre por su inventiva. A continuación, Edison y la tecnología en... Maravillas modernas. Edison y la tecnología. 8 de mayo de 1996. Varios cineastas arriesgaron sus vidas para llevar una cámara IMAX de gran formato hasta la cima del monte Everest. La expedición fue tan peligrosa que algunos miembros de 2 grupos de escaladores que los precedían murieron en una fuerte tormenta. La idea de hacerlo fue mía. Y como nosotros mismos financiamos la mayoría de nuestras películas, es mi estupidez o mi genialidad la que nos mete en estos berenjenales. La cámara pesaba 19 kilos, los rollos de película pesaban más de 2 kilos cada uno y solo se podía rodar durante 90 segundos cada vez. Un helicóptero no puede subir tan alto. Lo máximo que podría ascender un helicóptero serían 5.700 metros. Esa montaña tiene 8.700 metros de altura, por tanto, con un helicóptero nos quedaríamos muy lejos de la cima. Así que hubo que transportarlo todo a pie. Entonces buscamos 5 sherpas fuertes, los mejores del Nepal, para que llevaran las 5 piezas de la cámara. En total fuimos 10 personas hasta la cima, filmamos 2 rollos de película y conseguimos algo asombroso. Mientras divisaban el paisaje desde el lugar más elevado del mundo, eran conscientes de que también debían algo a los pioneros del cine e innovadores que los habían precedido. Esa gratitud se extendía al nombre más comúnmente asociado con la invención del cine, Thomas Alva Edison. Creo que siempre estaré en deuda con Thomas Edison, porque él fue el gran pionero de lo que más me gusta en el mundo, es decir, la grabación del sonido y la imagen. El legado de Edison todavía sigue presente, no solo en el cine, sino en muchas comodidades modernas que damos por sentadas a diario. Whatever the road to invention, whatever the accidents along the way, Thomas Edison was a man prepared. Con 1093 inventos patentados, un récord todavía no superado, Thomas Edison sigue encabezando la lista de inventor de mayor éxito de todos los tiempos. El fruto de los logros técnicos de Edison sigue presente hoy en día, y aún resulta fascinante su capacidad para crear inventos casi inauditos partiendo de mecanismos sencillos y materiales comunes. Prueba de grabación para maravillas modernas. Prueba de grabación para maravillas modernas. Nuestro mundo actual, con luz eléctrica e imágenes en movimiento y sonido grabado, está lejos del previo a la Guerra Civil Americana en el que nació Thomas Edison. Los milagros que crearía eran solo un sueño en febrero de 1847. Thomas Edison nació en una sociedad agraria. A mediados del siglo XIX, Edison nació en 1847, el oeste aún estaba poco explorado y el ferrocarril empezaba a surcar los Estados Unidos. In these days of the great gold rush, in the small Michigan town of Port Huron, a young boy with an inquisitive mind makes ready to carry out his first experiment. Su origen humilde ha sido exagerado con frecuencia por los biógrafos y a veces por el propio Edison, maestro de la autopromoción. Esta recreación de su vida fue obra del propio inventor. Se ha hablado mucho de que lo expulsaron del colegio por ser algo indisciplinado, pero la verdad es que recibió formación como cualquier niño de la época, más o menos hasta 8º grado. Edison era duro de oído, un detalle que se convertiría en otro punto clave de la incipiente mitología sobre el inventor.
Empezó a perder audición cuando trabajaba en el tren, y se cuentan varias historias al respecto. Una de ellas dice que hubo una explosión química y un incendio en el tren, y que el revisor le había golpeado en los oídos. Pero es más probable que perdiese audición debido a alguna enfermedad infantil, como por ejemplo la escarlatina. No hay duda alguna de que Thomas Edison se mostró pronto atraído por la innovación. El telégrafo era como el ordenador de la época, era algo que fascinaba a los niños. De modo que Edison construyó una línea de telégrafo entre su casa y la de un amigo y experimentaron con ella enviándose mensajes. Los fundamentos técnicos del telégrafo serían la base de los primeros inventos de Edison. Revolucionó las comunicaciones en los Estados Unidos bajo la batuta del inventor y comerciante Samuel Morse. El telégrafo consta de un manipulador que en esencia es un interruptor que cierra un circuito eléctrico. La electricidad circula por un cable hasta el extremo receptor y al cerrarse el circuito se activa un dispositivo acústico. Empleando una sucesión de toques largos y cortos, se envían mensajes expresados en el llamado código Morse. El dominio de ese lenguaje pasó de afición a profesión para el joven Edison y con el tiempo lo llevó lejos de casa para buscarse un hueco en el mundo. Estuvo años trabajando como telegrafista ambulante. Era muy común en el siglo XIX que los trabajadores fuesen de un sitio a otro. No porque se quedaran sin trabajo, sino porque era un modo de adquirir experiencia. Mientras trabajaba como operador de telégrafo en Boston en 1868, Edison patentó su primer invento. Era una máquina que poseía características tomadas del telégrafo y servía para votar en el Congreso. Los congresistas podían pulsar el sí o el no y de inmediato se contabilizaría como un voto a favor o en contra. El Congreso no quiso adquirir las máquinas de votación porque impedían un recurso muchas veces usado por los congresistas, el obstruccionismo. Esta máquina sería la última innovación creada por Edison sin antes sondear el mercado. Era inventor, pero también empezaba a convertirse en avezado hombre de negocios. Si el invento no puede venderse, no vale la pena perder el tiempo. Quería inventar cosas que produjesen un beneficio. Su primer gran éxito como inventor se produjo en 1871, cuando aplicó diversas mejoras a la máquina teleimpresora. Un telégrafo impresor que permitía informarse sobre los movimientos de la bolsa. Aquí tengo una reproducción en perfecto estado de un teleimpresor universal de 1871 que fue la principal contribución de Edison a la técnica de la teleimpresión. Posee dos rasgos esenciales. Uno, la exactitud para mantener todos los instrumentos bien sincronizados. Y dos, un mecanismo mejorado de impresión y alternancia entre las dos ruedas, una para las letras y otra para los números. Esas ruedas se desplazan mediante impulsos eléctricos creados al cerrarse unos circuitos, igual que en el telégrafo. En este caso, el emisor trabajaba con un teclado. Cada tecla pulsada enviaba un número distinto de impulsos que hacían girar la rueda hasta la letra correspondiente. Otra palanca desplazaba la rueda hasta la zona de impresión, donde presionaba sobre la cinta de papel en movimiento. Con este aparato, que permitía que los inversores de todo el país tuviesen acceso inmediato a la información de la bolsa, se dice que Edison ganó una suma de $40.000. Y con ese dinero se decide a dedicarse a la invención a jornada completa, a transformarse en innovador, ya que tiene recursos para investigar y poner en práctica ideas y ver qué pueden dar de sí. A los 29 años, Edison estaba casado con una muchacha de 16, Mary Stilwell. La verdad es que descuidó bastante su primer matrimonio. Estaba casado con una mujer mucho más joven, que no era muy madura y no sabía dónde se estaba metiendo. Tampoco él lo sabía. Cuando se casaron, él era solo un humilde fabricante de material telegráfico. Ella no había imaginado que sería la esposa del inventor más famoso del mundo. Esa fama florecería en una finca rural de Nueva Jersey. Edison contrató a los mejores inventores que pudo hallar y se los llevó a su laboratorio de investigación, la mítica fábrica de inventos de Menlo Park. En gran medida puede decirse que en esta sala es donde nació la investigación técnica moderna. Edison creó un laboratorio donde los trabajadores podían ver lo que cada uno estaba haciendo y comentar entre ellos sus ideas.
Edison había creado el primer laboratorio de investigación aplicada, un lugar de experimentación dedicado a producir, según decía Edison, un pequeño invento cada 10 días y uno extraordinario cada 6 meses más o menos. Uno de los primeros inventos menores fue un aparato que llamó lápiz eléctrico en 1875. Unas pilas proporcionaban electricidad a un pequeño motor que hacía subir y bajar un punzón afilado. El escritor creaba un documento con pequeños orificios que después se rellenaban con tinta y se usaban para hacer copias. Posteriormente, el lápiz eléctrico inspiraría a otros inventores para crear 2 aparatos de éxito. El primero fue el mimeógrafo, popular antes de la llegada de las copiadoras modernas actuales. El segundo es el punzón de tatuaje, usado en la cultura alternativa moderna e inspirado en las innovaciones de Thomas Edison. El trabajo de Edison en la telegrafía continuó. Un aparato, el telégrafo repetidor, también empleaba elementos de lápiz eléctrico. En este aparato, al cerrarse el circuito, se aplicaba un punzón a un papel encerado que giraba. Los puntos y rayas impresos creaban un disco que después se podía reproducir y reenviar. El punzón y el papel encerado inspiraron este dibujo de Edison para una máquina con la que el inventor creía que podría grabar la voz humana. Estaba tan seguro de ello que anotó en su libreta: en el futuro podré grabar y reproducir la voz humana cuando quiera. Algunos lo calificarían de engaño, pero otros muchos se quedarían cautivados cuando Thomas Edison hizo que el mundo diera su primer salto de gigante hacia el siglo XX. En los estudios McDodd de Burbank, California, el productor Dusty Wakeman hace las últimas pruebas de sonido antes de grabar con el cantante de country Brian Cole. Si Thomas Edison estuviese hoy aquí, creo que estaría en la vanguardia de la revolución digital. Lo último en esta tecnología permite mezclar 40 canales en una consola analógica y grabarlos en un disco duro. Tenemos 11 micrófonos en la batería, 2 en el bajo, 2 en el piano, 1 en la guitarra eléctrica, otro en la acústica y 1 para el cantante. El avanzado equipo de grabación actual tiene su origen en la inventiva de Thomas Edison. Todo comenzó a finales de 1876 y principios del 77, cuando Edison iniciaba una productiva pero poco convencional carrera de inventor. Fue un adicto al trabajo durante casi toda su vida. Se concentraba en el trabajo del laboratorio, ignoraba bastante a su familia y a veces trabajaba día y noche. Organizaba el trabajo de modo que si creía que habría alguna interrupción durante el día, les decía a todos los empleados que se quedasen en casa y que fuesen a trabajar por la noche hasta el día siguiente. En julio de 1877, Edison empezó a realizar experimentos en los que combinó elementos del telégrafo con piezas del teléfono, poco antes inventado por un rival, Alexander Graham Bell. Cogió papel encerado que había utilizado para aislar condensadores y otros elementos en telegrafía. Además del papel encerado, tomó también el transmisor de un teléfono con el diafragma al que aplicó una aguja y vio que al hablar hacia el diafragma, este se movía arriba y abajo y la aguja iba presionando contra el papel encerado. Así que comprendió que con aquellas incisiones estaba grabando su voz. 6 meses de investigación técnica dieron como fruto este aparato. Este fue el comienzo. Aquí tengo una reproducción del primer fonógrafo de Thomas Edison. Se denominaba fonógrafo de estaño porque el material que emplea como medio para grabar es una lámina de estaño y plomo. Es muy suave, parece de papel de aluminio, pero es mucho más gruesa. El sonido hace vibrar el diafragma, que hace que el extremo de un punzón haga una impresión en el estaño. Al volver al principio, la aguja recorre las impresiones hechas en el estaño, haciendo que el diafragma vibre de idéntico modo a la grabación original. La primera máquina se llevó al laboratorio donde los empleados de Edison y demás curiosos se congregaron alrededor.
Edison apostó unos cuantos puros a que la máquina podía reproducir la voz humana. Llegado el momento, envolvió una lámina de estaño alrededor del cilindro, colocó el punzón reproductor en su sitio, giró la manivela y la máquina dijo: Entonces se desató una algarabía. Le dieron palmadas en la espalda, lanzaron vítores y él recogió los puros ganados. Al día siguiente lo llevaron a Nueva York, a la redacción del Scientific American. Edison giró la manivela del fonógrafo y salió una voz que dijo: «Hola, soy el fonógrafo», a modo de presentación al mundo entero y a los presentes en la redacción. Todos corrieron hacia el despacho completamente atónitos. En menos de 3 meses, Edison era famoso en todo el mundo. Su invento causó sensación en todas partes. La atención de los medios hizo de Edison una celebridad. Lo bautizaron como el mago de Menlo Park. Edison fue a Washington para ofrecer una exhibición ante el presidente Rutherford Hayes. Aquí tenemos un original. Se hizo unos meses después de que Edison inventara la máquina en 1877. A continuación tuvo que pensar en cómo ganar dinero con el invento. En un principio exhibió el fonógrafo como curiosidad. Mary tenía un corderito blanco como la nieve y a donde Mary iba, el corderito siempre la seguía. Este modelo de gran formato se creó para hacer demostraciones en ferias, colegios e iglesias. Un corderito en la escuela. Si enfoca de cerca podrán verse las vibraciones, que son mi voz. Las demostraciones proporcionaron empleo a varios operadores ambulantes que iban de ciudad en ciudad, allá donde el público estaba dispuesto a pagar por oír hablar a una máquina. Como pueden imaginar, en cosa de un año todo el mundo había visto el invento, así que reclamaron las máquinas, pero no todos los operadores las devolvieron. No obstante, a la empresa de Edison no le importó, porque los aparatos ya no tenían valor. Edison abandonaría la investigación sobre el sonido hasta la próxima década, ya que decidió centrarse en lo que, en su opinión, sería la nueva revolución científica. Esperaba ganar la carrera a la competencia con la primera bombilla eléctrica eficaz del mercado. Cuando Edison se interesa por la luz eléctrica, lo hace porque los medios hablan mucho del tema, en especial de las lámparas de arco. Esas lámparas de arco producían luz mediante 2 electrodos de carbono calentados al rojo vivo por una chispa que salta entre ellos. La luz producida era muy intensa y el voltaje necesario para calentar los electrodos era lo bastante alto para considerarlo peligroso. Edison creía que el reemplazo de la lámpara de arco era la lámpara incandescente, basada en un filamento caliente que brillaría, pero que no se quemaría con rapidez. La eficacia del filamento dependería de su capacidad para transmitir la corriente eléctrica, pero sin que se consumiera por el calor generado por la electricidad. La duda era qué material resultaría ser el más práctico y económico. En sus notas hay dibujos de diversas clases de filamento. Estaban probando distintos materiales para averiguar cuál era el mejor de ellos. Así que tomó nota de sus características y además todas las notas están fechadas y firmadas. Edison probó más de 3.000 materiales desde julio de 1878 para hallar el filamento perfecto. El hilo iba sellado dentro de una ampolla de cristal al vacío. El entorno libre de oxígeno alargaría la vida del filamento caliente. ¿Ve esa etiqueta donde pone C7? Es el número de un experimento para el laboratorio de Edison. Procedía de uno de los empleados de Edison, que seguían trabajando cuando él se iba. Ponían unas cuantas de estas ampollas en una tabla grande y las encendían todas. Y cuando una tras otra se iban quemando, cogían la ampolla, rompían con cuidado el cristal, sacaban el filamento y lo ponían bajo el microscopio para averiguar por qué se había quemado. Aquí tengo una lámpara como las primeras que Edison mostró al público el 31 de diciembre de 1879. En esencia consta de una ampolla de cristal y dentro hay un filamento en forma de herradura. Los primeros se hacían de algodón impregnado en carbono. Edison había hallado la lámpara perfecta, pero de poco valdría sin una infraestructura de apoyo.
Edison comprendió que su lámpara incandescente era solo el primero de una larga lista de inventos que tendría que perfeccionar para ir por delante de la competencia. Portalámparas, interruptores, cables, medidores y generadores debían tomar forma e integrarse en un dispositivo lógico que pudiera venderse para alcanzar su siguiente meta: cablear e iluminar los Estados Unidos. Las Vegas, Nevada. Un oasis de luz en la noche del desierto. En tan solo una calle, la calle Fremont, hay 16 millones de bombillas para crear esta cúpula nocturna de animación y entretenimiento a lo largo de 6 manzanas. A varios miles de kilómetros, Times Square de Nueva York refulge con un consumo anual de energía de 300 megavatios, suficiente electricidad para dar energía a 300.000 hogares. Pero todo esto no existía en 1879. Las Vegas era un trozo de desierto deshabitado, y Times Square estaba vagamente iluminado por lámparas de gas. La forma más habitual de producir luz eran los quemadores de gas. Y la luz de gas producía calor, emitía gases tóxicos y podía ser muy peligrosa. Thomas Edison, ahora famoso por haber creado el fonógrafo, se apresuró para batir a la competencia creando la primera instalación eficaz de iluminación eléctrica. En 1877, Edison sorprendió al mundo de nuevo con el anuncio de que dominaba los secretos de la electricidad y tenía intención de iluminar todo un barrio de Nueva York en cuestión de meses. Aquella declaración tenía varios objetivos. En primer lugar, quería ahuyentar a la competencia, puesto que si ésta creía que él ya ha resuelto el problema, tal vez se rindiese. Además, quería animar a sus propios empleados. Les marcó una meta. Pero, en realidad, todavía tardaría bastante en inventar un dispositivo eficaz de iluminación. Aquí tenemos una reproducción del taller construido en Menlo Park a finales de 1878 e inicios de 1879 por Thomas Edison. Se construyó para sustituir a un taller anterior más antiguo anexo al laboratorio, con objeto de construir las dinamos que Edison necesitaría para poner en marcha su dispositivo de iluminación. La energía del vapor, convertida en potencia mecánica mediante barras giratorias y correas, hace girar un armazón conmutador a través de un campo magnético. Se producen pulsos de corriente continua que son captados por una serie de filamentos. A mediados de 1879, Edison había avanzado en el proyecto, pero muchos científicos creían que las probabilidades de éxito eran muy pocas. Edison trabajaba día y noche, casi sin interrupción, parando solo para dormitar brevemente en su laboratorio. Una de las virtudes de Edison era que tenía una constitución asombrosa. No necesitaba dormir mucho, solo echaba breves siestas durante el día. Con frecuencia se sumía en una especie de sueño creativo que le permitía analizar los problemas a los que se enfrentaba. Esperando acallar las críticas y al mismo tiempo animar a los nerviosos inversores, Edison anunció que la primera demostración pública de su nueva instalación de corriente eléctrica directa se realizaría en la Nochevieja de 1879 en Menlo Park. Sería un acontecimiento memorable. Grandes multitudes acudieron a Menlo Park para ver aquel lugar de ensueño. Imagínense la estampa, los edificios de laboratorio y las viviendas iluminadas con luz suave y todas las farolas incandescentes encendidas mientras la gente iba llegando desde la estación por el paisaje nevado. La prensa proclamó que Edison era el inventor del siglo. Pero ¿y su promesa de iluminar todo un barrio de Nueva York? Tuvo que inventar un plan de cableado, aislante, conectores, portalámparas, interruptores, medidores. ¿Cómo se mide la electricidad? Era un campo totalmente nuevo. Edison eligió un sector de aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados del Bajo Manhattan, concentrado en torno a la calle Pearl para la instalación de su dispositivo. No fue casualidad que esa calle estuviese cerca de las oficinas de muchos de los financieros de Wall Street que apoyaban a Edison. Durante 2 años, Edison excavó las calles y enterró kilómetros de cable conectado a una central eléctrica.
Cada uno de los 6 enormes generadores mejorados podía producir un récord de energía para la época, 150 caballos de potencia. Comparado con las posibilidades actuales, la central de la calle Pearl producía la potencia equivalente a la de 4 automóviles todoterreno. El 4 de septiembre de 1882, Edison activó un interruptor y casi 1000 bombillas iluminaron la calle Pearl. Edison respondió a su triunfo diciendo sencillamente: «He cumplido todo lo que prometí». 2 años después había 11.272 bombillas en unos 500 locales. Todo el país quería estar electrificado. En el momento de ese gran triunfo público, Edison se enfrentó a una tragedia personal. Mary, su joven esposa, murió. Su primera esposa murió pronto. Era muy joven y dejó hijos muy pequeños. Edison vuelve a casarse 2 años después con otra mujer joven que debe hacerse cargo de sus hijos. A los 39 años, Edison se casa con Maina Miller, de 20 años. Una mujer joven, rica e instruida, que estaba mucho mejor preparada para ser la esposa del inventor más famoso del mundo. Tuvieron 3 hijos más. Durante esa época, Edison se trasladó del laboratorio de Menlo Park a un complejo 10 veces mayor construido en West Orange, Nueva Jersey. Mientras Edison continuaba trabajando en su plan de electrificar los Estados Unidos, se avecinaba una grave amenaza. Su dispositivo de corriente continua se vería cuestionado por otro creado por George Westinghouse, el de la corriente alterna. Central eléctrica de las 3 Gargantas, en el río Yangtze, en el centro de China. A finales de la primera década del siglo XXI será la mayor central eléctrica del mundo. Contará con 26 generadores enormes, capaces de producir 700 megavatios cada uno. Se espera que en conjunto la central produzca anualmente más de 84.700 millones de kilovatios de electricidad por hora. La producción de semejante potencia sería algo imposible en 1882. Edison, que acababa de conseguir iluminar un distrito de 2,5 kilómetros cuadrados, contaba con 6 grandes generadores, unas máquinas no mayores que carretas de caballos para extender su servicio de corriente continua a todo Nueva York. La competencia de Edison era el industrial George Westinghouse, que creía que tenía una opción mejor para electrificar los Estados Unidos. Las ciudades empezaban a crecer y el público comenzó a pensar que tal vez con una pequeña central eléctrica en el centro no se resolvería el problema. Por entonces existía una nueva opción. George Westinghouse, que había inventado el freno neumático para los trenes, creyó en el nuevo recurso técnico y decidió apoyarlo e instalar circuitos de corriente alterna. La corriente alterna es un flujo eléctrico que varía constantemente de magnitud y cambia de dirección a intervalos regulares. El ciclo se repite sin interrupción. Empleando transformadores para potenciar el voltaje y bajar la intensidad, la corriente puede recorrer grandes distancias con pérdidas mínimas. Edison luchó contra la corriente alterna que tanto él como otros científicos consideraban capaz de matar a una persona. Y tenían razón. El alto voltaje de la corriente alterna es más peligroso que el de la continua, aún a voltajes iguales. Lo experimentaron y los ayudantes de Edison recibieron descargas accidentales de corriente continua, pero aunque experimentaron una sacudida y no se sentían de maravilla después, estaban bien y vivos. De haberles ocurrido lo mismo con el alto voltaje de la corriente alterna, es muy probable que hubiesen muerto. En 1895, Westinghouse había conseguido controlar el potencial hidroeléctrico de las cataratas del Niágara, y su potente corriente alterna estaba resultando ser el camino hacia el futuro. Había generadores individuales de corriente alterna capaces de producir la potencia generada por todo el dispositivo de Edison para la calle Pearl. Ahora no solo podían electrificarse barrios, sino también ciudades y regiones enteras. Pero la corriente alterna cobraría notoriedad de otro modo más siniestro.
se convertirá en la energía que alimentará la primera silla eléctrica. La silla no fue construida por Westinghouse, sino por Edison. La muerte por electrocución era una novedad en 1888, y Edison apoyó la elección de una silla con corriente alterna, confiando en desanimar al público sobre este tipo de energía. El plan era hacer la primera ejecución con corriente alterna y después decir: ¿quiere tener en casa la corriente usada por el verdugo? Los hombres de Edison localizaron un generador Westinghouse y lo trasladaron al penal del estado de Nueva York. Después se cumplió la ejecución de un pobre hombre llamado Kingler. Se activó el interruptor y parecía que el hombre estaba muerto, electrocutado, pero en realidad no lo estaba, aún estaba vivo. Fue una ejecución muy chapucera. La prensa se hizo eco de la campaña de la organización de Edison, que sostenía que la corriente alterna no era buena para los hogares americanos. El público, no obstante, por razones prácticas, continuó apoyándola, y con el paso del tiempo pasó a ser general en todos los Estados Unidos. Edison nunca aceptó la corriente alterna. Jamás he encontrado declaraciones suyas en las que reconozca su superioridad. No obstante, la compañía que fundó después de retirarse de la dirección de su otra empresa invirtió en corriente alterna. Aunque Edison iba perdiendo la batalla de la corriente alterna contra la continua, se dedicó a la elaboración de otros muchos aparatos modernos que hoy damos por sentados. Uno de ellos fue el motor eléctrico. Y aquí tenemos un motor eléctrico que se vendió como ventilador. Reflexionemos un momento sobre él, ya que es un aparato extraordinario de verdad. En el clima caluroso y húmedo de la costa este, en el medio oeste y en el sur, el tener un ventilador en una oficina calurosa o en casa podía hacer mucho más agradable la vida. Y algo más importante aún. Después de una década de abandono, Edison volvió a prestarle atención al invento al que él llamaba su criatura, el fonógrafo. Cuando Edison volvió a ocuparse de él, sus patentes habían prescrito. Otros habían creado versiones más prácticas del aparato y habían sustituido el papel de estaño por cilindros de cera. Alentado por su espíritu competitivo, Edison creó la Edison Phonograph Corporation para comercializar versiones actualizadas del fonógrafo. Estos modelos de finales de siglo estaban a leguas de distancia de los primeros experimentos de Edison. Para llegar a un número mayor de personas, varias empresas alquilaban fonógrafos y los instalaban en salones o pabellones donde podía haber una fila de 6, 10 o 12 fonógrafos que funcionaban con monedas. Este tipo de máquina funcionaba con una batería. Era todo eléctrico. Se introducía la moneda, se activaba el mecanismo de encendido impulsado por la batería, el disco comenzaba a reproducirse y el oyente se ponía unos auriculares y escuchaba la grabación por espacio de 2 minutos. Edison, el empresario, vio otro uso para el fonógrafo. Las muñecas parlantes son algo habitual hoy en día, pero el mundo volvió a sorprenderse cuando Edison presentó la primera en el mercado. Aquí tengo a nuestra amiga, la muñeca de Edison. Es muy interesante porque dentro de la muñeca había un pequeño motor como este. Para activarlo llevaba esta manivela que asomaba por la espalda de la muñeca y con ella se activaba el motor. Además llevaba una bocina como esta. El cuerpo estaba hecho de metal y llevaba unos pequeños orificios por delante. Los discos abundan aún menos que las muñecas porque son pequeños discos de cera y eran muy frágiles. Si a una niña se le caía la muñeca, el disco casi siempre se rompía. La muñeca parlante no fue un éxito. Y después de varios años, Edison recibió el consejo de dejar ese negocio. Corrió el rumor de que todas las muñecas sobrantes se enterraron en una fosa en West Orange, en los laboratorios Edison, y que llevan allí más de 100 años.
La nueva investigación de Edison sobre el sonido grabado lo llevó a pensar en un nuevo aparato. Supongo que Edison pensaría, tal vez pueda hacer para la vista lo que el fonógrafo hace para el oído. A los 41 años de edad, cuando la mayoría de los hombres de éxito se contentaban con dormirse en los laureles, Edison estaba a punto de iniciar otra revolución: la ciencia y el arte de las imágenes en movimiento. Si Edison estuviese vivo, sin duda se quedaría fascinado al visitar una sala de cine con equipo IMAX. Se encontraría con una pantalla como una casa de 5 pisos, un proyector mayor que un refrigerador y rollos de película mayores que una mesa de comedor. Aquí tenemos un disco con una película de aproximadamente 70 minutos de duración. Los discos de película pueden pesar de 225 a 270 kilos. El dispositivo de proyección emplea lo que se denomina bucle rodante, un recurso empleado desde el comienzo del cine. Aunque la tecnología cinematográfica actual es impresionante, sus componentes básicos ya existían hace más de un siglo, cuando Edison presentó al público el kinetoscopio. Llevaba una lámpara eléctrica y una versión primitiva del dispositivo de bucle rodante que combinados creaban la ilusión de imágenes en movimiento. La idea no surgió por casualidad. En 1888 se sintió fascinado por el trabajo de Edward Muybridge, un naturalista y fotógrafo que ideó un modo de fotografiar el movimiento de caballos al galope, empleando varias cámaras fijas activadas por cables disparadores. El resultado fue una secuencia de fotografías. Por vez primera se consiguió crear una ilusión veraz de movimiento. Trabajando con el colaborador William Kennedy Laurie Dixon, Edison creó el kinetoscopio, un proyector individual alimentado por batería que se convertirá en la mayor atracción de las ferias de toda Norteamérica. Aquí tengo un kinetoscopio Edison. Con ellos comercializaba pequeñas filmaciones. Proyecta películas de 35 milímetros, también un invento de Edison, y que es el mismo tipo que se usa hoy en día. La película circula por estos carretes y si se mira por aquí, se pueden ver las imágenes. Cuando cada cuadro pasa bajo la lente, el obturador da paso a un rayo de luz tan breve que parece que el cuadro está congelado. El ojo absorbe 24 de esas tomas congeladas por segundo, lo cual crea en el cerebro la ilusión de movimiento. Otra de las contribuciones de Edison al cine fue el primer estudio cinematográfico. The first motion picture studio ever set up in the world was in the yard of my laboratory at West Orange. The building revolved to follow the sun. We dubbed it the Black Maria because it was covered with black paper inside and out. El ingenioso control que Edison hacía de la luz solar le permitía filmar imágenes muy claras contra el fondo de papel negro. El escenario de rodaje medía poco más de 1 metro cuadrado, pero bastó para rodar actividades cotidianas como el beso, el estornudo, estudios cortos y sencillos del movimiento que cautivaron a los primeros espectadores cinematográficos. Edison incluso filmó combates de boxeo dentro del Black Maria. Cada asalto se proyectaba en un kinetoscopio distinto y el espectador necesitaba un buen montón de monedas para ver todo el combate. Podemos decir que Edison inventó el pago por visión, ya que por primera vez podían verse combates de boxeo filmados. No había que asistir en directo. Pero tal vez el mayor legado de Edison en película fueron las escenas rodadas fuera del estudio. Más adelante acabó apasionándole llevar la cámara a lugares nuevos para crear un registro de imágenes del mundo en un determinado momento y lugar. Thomas Edison filmó con su cámara en muchos lugares interesantes. Le encantaba hacer películas. Estaba convencido de que era el modo de conservar el presente. Y muchos de los noticieros de la época fueron obra de él o de sus empleados. Estas imágenes documentales interesaban mucho más a Edison que el incipiente cine comercial, que iba presentando argumentos narrativos cada vez más complejos en las pantallas de las salas.
Con la llegada del siglo XX, Edison continuó revolucionando el mundo con sus inventos innovadores. Algunos estaban tan por delante de su época que se empieza a apreciar toda su valía en la actualidad. Edison buscaba un nuevo proyecto en el que trabajar y los coches empezaban a cobrar importancia como innovación. Se hacían motores de combustión interna, motores de vapor y hubo quien ideó un motor eléctrico. Así que se construyeron baterías de almacenaje para coches como esta y Edison empezó a trabajar en el proyecto. Y esto es lo que tenemos 100 años después, derivado de la idea de Thomas Edison. El uso de baterías para generar electricidad. Hoy se emplean dispensadores estacionarios para alimentar vehículos motorizados. En general, bajo el capó su aspecto es similar al de cualquier coche actual, pero en vez de llevar aquí un motor de combustión interna, esto es un módulo eléctrico que se usa para controlar el vehículo. Las baterías van debajo del vehículo. Cuando el conductor pisa el acelerador, una corriente eléctrica pasa desde la batería hasta la transmisión que impulsa al vehículo. Siguiendo el ejemplo de Edison, en universidades de toda Norteamérica, nuevas generaciones de inventores procuran solucionar los problemas actuales con los materiales sencillos que tienen a mano. Hoy en día ocurre que tenemos, además de la corriente alterna, procedente de una gran central eléctrica, la posibilidad de generar electricidad in situ. Se denomina generación distribuida. Y los generadores que se están creando producen corriente continua, no de tipo alterno. Este edificio de la Universidad de California en Irvine alberga un controlador de energía robotizado denominado Nextech, capaz de utilizar energía solar cuando está disponible y cuando no, corriente alterna procedente de la central de la zona. Puede almacenar energía solar y convertirla en corriente continua de óptimo rendimiento para el funcionamiento de aparatos como ordenadores e iluminación. Actualmente se pierde potencia cuando la corriente alterna se transforma en continua. Los tubos fluorescentes, por ejemplo, son dispositivos de corriente continua que actualmente pierden potencia con corriente alterna. Al emplear la corriente continua, la ideada por Edison, los fluorescentes funcionan con mayor eficacia. Por tanto, es uno de los ejemplos de por qué en el futuro se utilizará la corriente continua en los edificios. When Thomas Alva Edison receives the highest honor his country can bestow, the Congressional Medal of Honor. En 1928, Edison recibió la Medalla de Oro del Congreso por su contribución a la mejora de la vida en los Estados Unidos, el galardón más importante que puede recibir un civil norteamericano. I firmly believe that the machine age will favorably affect the lives of the workers. It is impossible, however, to forecast what electricity and invention will make of the world 100 years hence. Edison murió en 1931 a los 84 años. El país atenuó la luz de sus bombillas durante un minuto el día de su funeral en memoria de aquel gran compatriota. En forma de luz, sonido y energía, su legado nos rodea hoy en día y continuará haciéndolo también en el futuro.